Lo que me había pasado fue, como hoy sé, una revelación. Comencé a pasar mayor tiempo con Julián, a llevarle la guitarra incluso. Íbamos al patio del colegio en el recreo y yo mismo sacaba la guitarra de su funda y se la colocaba entre las manos, aunque él no hubiese tenido ganas de tocar. A veces se molestaba, me decía que lo dejara en paz, que dejara a su guitarra en paz. Llegué a tener su guitarra varias veces en mis manos, pero no parecía más que un pedazo de madera con 3 cuerdas de nylon y 3 de metal. Desconocía por entonces que aquel extraño instrumento me proveería en un futuro la justificación filosófica para poder vivir. Pero por entonces la miraba con incredulidad, como de seguro miraron los aborígenes a la Biblia que se les ofrecía argumentando que allí dentro estaba la palabra de Dios. Quizás por compasión, o tal vez como un intento desesperado para que lo dejara en paz, Julián accedió a enseñarme algunas cosas en la guitarra. Pero yo no quería que me enseñara algunas cosas, sino algo bien concreto. Pero nada más dedicarle un ínfimo tiempo a mi enseñanza, Julián se dio cuenta que yo no poseía talento alguno para la música, además que aprendía muy pero muy lento cualquier cosa que me enseñara. Una vez hasta le rompí una cuerda, razón por la que me prohibió que volviera a tocar su guitarra. No sé si con algo de malicia o porque de verdad le gustaba su música, Julián sacó más temas de Pink Floyd y los tocaba en los recreos o en los momentos donde teníamos tiempo libre. Finalmente me compré una guitarra criolla, la primera guitarra criolla. La rascaba en mi casa con nerviosismo sin poder sacarle algún sonido que me fuera cercano a la música. Me parecía que sonaba 1000 veces peor que la guitarra de Julián, pero insistía. Aunque no me había acercado a Pink Floyd ni de casualidad, podía conseguir, a modo de lejana composición, 2 piezas en donde se repetía una misma idea por cada una. Le comenté a Julián en el colegio las buenas y malas noticias, y él me miró con lo que pareció desprecio, o tal vez como si me considerara medio tonto. Luego me preguntó, ¿la afinaste? No sabía que habría que hacer algo semejante. A tal punto me hallaba lejos de tocar aún música. Tras conocer los secretos de la afinación, las notas musicales comenzaron lentamente a asomar, aunque todavía vibraban con timidez en lo más hondo de mi instrumento. Comencé, sin embargo, a cansarme de ir detrás de Julián para que me enseñara guitarra. No sé, tenía la impresión de que no quería que aprendiera a tocar. Tal vez no se creía que de verdad estuviese interesado. Después de todo, ante sus ojos mi amor por la música fue demasiado repentino, y yo era, en cierto modo, su polo opuesto en la clase. Por consiguiente, decidí buscarme un profesor particular. Pero de lo que no me di cuenta, creo, era que había conseguido interesarme por algo con una fuerza sin precedentes. Por primera vez en mucho tiempo me levantaba con buen ánimo y no dedicaba el tiempo en planear maldades. Me invadió aquello que tanto había escuchado, pero que siempre creí nunca me pasaría, tener un objetivo. Y vislumbrar aquella posibilidad, aunque remota y difícil, me daría un poder de concentración y una perseverancia completamente nueva. Pero todavía quedaba un ingrediente extra que estaba reservado a darme mayor envión, y ese ingrediente extra era el rechazo de toda aquella gente de la que yo esperaba recibir apoyo. Para empezar, no existía ningún músico ni artista en la familia, a no ser mi tía Conchi de España, pero todavía faltaba un decenio para conocerla. No había amigos que compartieran un interés como el mío, ni nadie de mi entorno que le gustara la música que me gustaba. No tenía relación alguna con mi hermana. Éramos 2 personas con nada en común que la casualidad había dispuesto vivieran bajo el mismo techo. Mi madre se mostró indiferente cuando me compré la guitarra, y aunque más tarde mostraría abiertamente su aprobación, en el momento crucial me dio la espalda. No la culpo en absoluto. Sé que su principal preocupación era que no abandonara el colegio. Aunque mi padre estaba en Venezuela, tuvo la oportunidad de visitarnos 2 veces en Argentina, y en una de ellas dejó bien claro su opinión con respecto a que me convirtiera en músico. Es más, creo que de él provino la mayor ayuda de aquellos años. Yo tal vez pensaba que, como hacía mucho no lo veía, podría encontrar en él un confidente ideal. Paseábamos juntos por la plaza de San Martín, y él esperaba que le dijese qué quería de regalo, pues lo tenía prometido para mi cumpleaños, el cual estaba al caer. Sin rodeos, le dije que quería una guitarra eléctrica. Me dirigió una rápida e incómoda mirada, y luego de contemplar desinteresadamente a su alrededor, me dijo,
Yo te doy la plata, Juani, pero comprate otra cosa. Vos no tenés talento para la música. Asentí con la cabeza y hasta sonreí, aunque aquellas palabras fueron como una puñalada en mi ánimo. Pero al mismo tiempo mi ánimo, desde aquel momento, y como ya he dicho, cobró la mayor de sus fuerzas. De Osvaldo, el hombre con quien mi madre había comenzado a salir, escuché palabras parecidas pero al mismo tiempo diferentes, con la mayor naturalidad, y una vez enterado de mi empecinamiento con la guitarra, me dijo: «Dejate de hinchar las pelotas con la guitarra y buscate una mina». Y, así, fue creciendo mi convencimiento interior de que tenía que aprender a tocar la guitarra. El maestro con quien di mis primeros pasos en las 6 cuerdas vivía cerca de la estación Chilaver, 4 o 5 después de la de San Martín. Recuerdo los viajes a mis clases profundamente meditativo, jurándome y perjurándome que por ningún motivo me alejaría de la guitarra. Por alguna razón sentía muy próximo el fracaso de todas las cosas que había emprendido durante mi vida, y esa lucidez era el complejo vitamínico que me daría la energía necesaria para los años venideros. Tuve la inesperada suerte de que mi maestro sabía motivarme, cosa que ningún otro consiguió, alternando la teoría con la práctica. Primero me explicaba alguna cuestión en un papel o simplemente contándomela, y de inmediato tomaba la guitarra y la tocaba. Entonces yo podía comprobar lo que un momento atrás solo se había mostrado de modo abstracto. Aún así, mi relación con la teoría musical sería solo esporádica. Sentía por lo general, como todavía hoy siento, un completo desinterés hacia ella. Pero de todas formas obedecí y seguí las indicaciones de mi maestro y aprendí a leer canciones de los Beatles, Sui Generis, etc. Pero todo aquello, juntamente con la mayor parte de la teoría musical que aprendí en aquellas clases, sería en poco tiempo olvidado. Por eso entendí, o creí haber entendido muy bien a Jorge Luis Borges cuando dijo: «Para mí la música escrita no es más que un montón de negros saltando un alambrado». No quiero decir con esto que considere inútil la teoría en la música, pues si así fuera tendría que terminar por reconocerme a mí mismo como un inútil e incompetente. Pero mi decisión de alejarme de la teoría fue necesaria, y como hoy sé, imprescindible. Básicamente mis conocimientos en la música de aquel tiempo fueron las escalas pentatónicas y mayores, 5 en cada caso, y todo lo demás aprendido con otros profesores con los que, por lo general, duraba 2 o 3 clases, fue olvidado. Como he dicho un poco más atrás, comencé a tocar la guitarra con casi 18 años, y fue al periodo con mi profesor de Chilaver al que me refiero, y no al tiempo que compartí con Julián en el colegio. Con Julián no puedo decir que haya aprendido algo en la música. Es más, hoy creo que si no me hubiera alejado de Julián hubiera terminado detestando la guitarra. En el fondo, él usaba ese instrumento solo para caerle bien a la gente y para atraer la atención de las chicas. La prueba la tendría él mismo en el futuro, cuando tras recibirse de abogado dejaría la guitarra olvidada en el armario. Pero terminé de alejarme de Julián porque terminé alejándome del colegio para siempre. No encontraba ya un motivo para seguir asistiendo a clases. No lo tenía cuando no conocía la música, menos lo iba a tener ahora, que se había vislumbrado un atisbo de esperanza en mi caótica existencia. Comencé a ponerme el despertador temprano por las mañanas para practicar las escalas. No me interesaba en absoluto sacar temas de otros, no conseguía concentrarme, y además, mi padre tenía razón en lo de que no tenía talento para la música. Pero no tener talento para la música nunca fue un obstáculo. Jamás llegué a sacar un solo de guitarra completo de alguna canción conocida. Siempre estaba demasiado entretenido practicando mis propios solos, interminables y acelerados. Podría decirse que mi principal interés en la guitarra eran los solos, si no el único. Algún tiempo después, cuando ya tocaba con bandas y todo eso, solía ocurrirme con frecuencia que no me creyeran en lo referente a que no tenía talento para la música, porque además era evidente que no sabía leer partituras ni tenía conocimiento alguno sobre composición y armonía. Pero los músicos que tocaban conmigo se sorprendían de que cuando debíamos sacar algún fragmento de alguna canción, y esto con poca frecuencia y contra mi voluntad, yo tenía grandes dificultades para hacerlo, a pesar de que en nuestros propios temas podía tocar lo que al parecer de varios de ellos era de gran belleza. Por mi propia testarudez me fue imposible ver por años que no tenía ninguna inclinación natural a la música.
pero lo que nadie sabía, incluido yo mismo, era que mi amor por ella me haría avanzar por el camino que no me había sido predestinado para domarlo, a fuerza de sacrificio y esfuerzo, en esa misión dificilísima, pero no imposible, de llegar a destino por el camino más largo, pero llegar al fin, a lo que se quiere hacer. Con frecuencia pienso en los infinitos destinos truncados por un comentario o consejo de un necio que, sin saber el mal que hace, se mete en donde nadie lo busca, y contagia de su propio pesimismo a algún espíritu que esboza un interés por algún arte cualquiera. Hoy sé que fue crucial el que me dedicara a la música viniendo de un entorno completamente antimusical. Si hubiera vivido en una familia de músicos o artistas, me hubiera arrojado de lleno a estudiar economía, o tal vez hubiera terminado siendo gerente de banco, o quién sabe si algo peor, pero siempre totalmente desgraciado. El que transitara el camino más largo fue debido a mi propia creencia de que solo es nuestro aquello que nos cuesta un gran esfuerzo conseguirlo. El día que cumplía 20 años, perfectamente me acuerdo, toqué durante 12 horas la guitarra. El resto de la semana tuve que descansar por el dolor muscular que, por suerte, no devino en tendinitis. Transcurrieron unos meses de duro trabajo, y como era de esperarse, el esfuerzo dio sus frutos. Comencé cada vez más seguido a escuchar comentarios favorables en relación a mis avances. Muchos de los que no habían dado nada por mi elección tuvieron que reconocer que se habían equivocado, que contra todo pronóstico aquello que salía de la guitarra que empuñaba era música. Encontré en aquellos inesperados alientos más fuerza, por lo que dedicaba el máximo de horas disponibles para practicar con la guitarra. Dejé definitivamente el colegio y me dediqué a trabajar horario completo en Odechen. En poco me compré un pequeño grabador Sony para grabar en él mis primeras composiciones. Poco después, con mis propios ahorros, me compré mi primera guitarra eléctrica. Era una guitarra de marca nacional y me permitió conocer la particular textura de las cuerdas de metal. Aunque mi idea principal era perfeccionarme lo máximo posible antes de entrar en una banda, un amigo me mencionó que en su barrio había unos muchachos que necesitaban un guitarrista. Dudé mucho, pero al final accedí al ruego de mi amigo de llevarme hasta ellos. Así fue como comencé a tocar, con 19 años, en mi primera banda. La verdad era que éramos todos principiantes y lo que tocábamos, que intentaba hacer música de rock, apenas se distinguía por entre la densa bola de ruido que salían en nuestros ensayos. Pero al mismo tiempo existía el otro yo, el que ya he comenzado a describir. Aquel muchacho que partía hacia el centro de Buenos Aires entrada en la madrugada de los sábados y se complace en destruir cuanta cosa se le ponga en el medio. Pero el guitarrista que estaba gestándose dentro de mí no era un rival aquel otro, el destructor, sino su complemento. ¿Quién sabe qué me hubiera ocurrido si la música no se hubiera cruzado en mi camino? ¿Quién sabe si hoy estaría escribiendo esto? Pero estoy escribiendo esto precisamente porque la música se cruzó en mi camino. Del entramado y las evoluciones que tuve que pasar y sufrir para llegar a escribir esto es aún temprano para notar algo, por lo que vayamos por partes. Se había producido en mi existencia una división. Por un lado, frecuentaba los negocios de música, tocaba la guitarra, tocaba en una banda y, en la tranquilidad de mi casa, me dedicaba a escuchar grupos de rock de los años 70, principalmente a Pink Floyd y también mucho blues. Por el otro lado, me vestía acorde a un simple muchacho que frecuentaba los boliches. De hecho, los frecuentaba siempre. Mis compañeros de la banda aborrecían a los que iban a los boliches, por lo que yo jamás les contaba nada. Me habían llevado a los lugares a los que iban ellos, pequeños garajes en donde se sentaban en sillas amontonadas en torno a mesas redondas, en donde bebían cerveza o vino hasta perder el conocimiento. También usaban drogas para conseguir perder el conocimiento. Casi todos ellos llevaban el pelo largo, se vestían con ropas de cuero, camisetas de grupos, etc. A mí me gustaba la música que pasaban en aquellos lugares, pues era mi música, pero encontraba un grave problema en relacionarme con ellos en todo lo que no fuera música. Yo no bebía alcohol ni me drogaba, por lo que no podía pertenecer a su grupo. En el fondo tampoco quería. Mis amigos de toda la vida frecuentaban los boliches.
Yo iba con ellos aunque la música me repugnaba. Pero la verdad era que iba con ellos por las mujeres. No podía en aquel otro ambiente rockero acercarme a ninguna chica, pues mi aspecto jugaba en contra. Y así eran los tiempos por la Argentina que viví, y creo que aún lo sigue siendo, aunque las fronteras de un bando y otro se confunden ahora con mayor facilidad. O es que ya da todo igual, para expresarlo con más claridad. Pero era así siempre en todo. O eras de un cuadro de fútbol o eras de otro. O eras careta o no eras careta. ¿Te drogabas o no? Si no cantabas el himno estabas a favor de la invasión inglesa a las Islas Malvinas. O tenías el pelo largo o tenías el pelo corto. O eras puto o no eras puto. O escuchabas rock o escuchabas techno. Y no alcanzaba con que escucharas rock. Si escuchabas rock tenías que tener el pelo largo, drogarte, emborracharte hasta amanecer sentado en tus propios vómitos. Si no, eras un farsante. El rockero era siempre un rebelde que iba por la calle con sus ropas hechas jirones y su pelo por la cintura. Por supuesto aborrecía a su antípoda, el cheto, el delicado, o mejor dicho, al pequeño burgués. El cheto miraba al rockero desde la vereda de enfrente, con buena ropa, con el pelo corto y bien peinado, rodeado de chicas con cuerpos de modelo, con la piel bronceada. Claro que en ambos bandos todo este espectáculo no era más que un problema en la propia identidad. Todos sabían que no siempre el rockero era pobre, que no siempre el cheto iba con ropas de marca o tenía dinero. Pero en ambos casos los competidores debían mostrarse seguros de sí mismos, no podían dudar. Si el cheto no tenía dinero, pues provenía de una familia de obreros, debía fingir que lo tenía, ya que de lo contrario no podía pertenecer a la élite de sus sueños. Si el rockero provenía de una acomodada familia de jueces, debía igualmente exhibir su condición rebelde, debía patear latas en medio de la vereda o romper tachos de basura en medio de una avenida. Si luego lo detenía un patrullero de la policía, y aquellos policías descubrían que el que habían detenido era el hijo de un importante juez, todavía debían soportar las amenazas del que se consideraba un rebelde y enemigo del sistema, pese a que su poder era alimentado por éste. Inmerso en ambos bandos, pero casi siempre en silencio, pasaba yo mis días. Y lo del silencio era fundamental. No podía expresarme pues no creía llegar a ser comprendido. Pero hoy sé que pertenecer a aquellos dos bandos al mismo tiempo era ya de por sí haber alcanzado cierta forma de equilibrio. Seguía yendo con mis amigos a los boliches a perseguir mujeres, seguía tocando en grupos y seguía, en la tranquilidad de mi casa, escuchando la música que por lo general sacudía los esqueletos de los sucios y pelilargos. Pero seguía también haciendo aquello que ya he anotado antes, destruyendo vagones de trenes, fingiendo ataques epilépticos en medio de la calle. Pero también ocurrió algo distinto por aquel entonces. Conocí a Verónica, mi primera novia. Por aquel entonces Rubén era mi mejor amigo y estábamos todo el día juntos, por lo que la llegada de Verónica a mi vida no fue de su agrado. Ella tenía a su vez un carácter fuerte y no tardó en odiarlo con todas sus fuerzas. Muchas veces que me encontraba con ella para ir al cine o para tomar algo, Rubén me acompañaba hasta el momento justo antes del encuentro. Verónica se exasperaba al descubrir que yo venía con Rubén y a veces no me hablaba por un buen rato. Ocurrió que varias veces Rubén, quizás incentivado por sus propios demonios, nos persiguió en nuestras salidas, escondido, caminando un poco más atrás de donde estábamos, o tal vez observándonos desde la vereda de enfrente. Verónica no tardaba mucho en descubrir a nuestro perseguidor y me lo señalaba enfurecida. Yo me reía, le decía que no le diera mayor importancia. Pero ella permanecía intranquila durante toda la velada. Aún lo buscaba entre la gente que entraba al bar en que estábamos tomando algo, entre los espectadores de la última fila de butacas del cine al que habíamos ido. Y en ocasiones era yo mismo quien lo buscaba e incluso confundía con algún individuo de una multitud cualquiera. Pero estas acechanzas finalmente concluyeron cuando Rubén conoció a Malva, su primera novia. Teníamos 20 años y habíamos alcanzado la madurez en cuanto a nuestras intervenciones en la calle. Aunque estábamos de novios, en ningún momento consideramos que eso era impedimento para que concluyeran nuestras andanzas nocturnas. Ya no rompíamos cosas, salvo en raras ocasiones,
y nos dedicamos mayormente a fingir los consabidos ataques epilépticos y tropezones en lugares públicos. A nuestra nueva etapa se le agregaba el ingrediente de que Iván había vuelto de su infernal periodo en Chivilcoy, lugar en donde fue engañado por un vecino que le prometió trabajo y estabilidad. Regresó delgado hasta los huesos, sin un diente y con historias de miseria y soledad como nunca habíamos escuchado. Apareció sin aviso en mi casa un sábado a la tarde, con el pelo lleno de piojos y de tierra. Recuerdo que luego de bañarse tuvimos que desatascar el desagüe de la ducha debido a la mugre que expulsó su cuerpo. Nos dijo luego que en realidad se había medio escapado de aquel rancho en donde vivía con varias personas más. Trabajaba en las ferias y carnavales vendiendo espuma para los niños, postales para los turistas, pero vivían en la auténtica miseria. Para hacer sus necesidades debía utilizar una lata de pintura, de uso común, y luego arrojar los excrementos al monte. El hombre que lo había llevado allí tenía también varios hijos pequeños que dormían en la única galería que servía de dormitorio para todos. Tiempo después Iván me contó que en una tarde en que se encontraba en el monte con varios de los niños con los que vivía, vieron aparecer entre los matorrales un chanchito que según parece se había extraviado. La reacción general, y sin pauta convenida, fue correr como demonios para atrapar aquel animal. Iván no se olvidaría nunca de cómo él mismo perseguía a aquel animal como si fuera una fiera hambrienta. Y aquel sábado, en donde me reencontré después de tanto tiempo con mi amigo, también lo vi comer con una ferocidad canina.